El sonido de la notificación de mi teléfono me dio un vuelco en el estómago, porque sabía con absoluta certeza que acababa de enviar la foto más vergonzosa de mi vida a la única persona que jamás debería verla. Madison Ray, mi sofisticada jefa en Mover y en Marketing, la mujer que usaba trajes de poder como armaduras y dominaba las salas de juntas con una sola mirada, acababa de recibir una foto mía con mi pijama rosa de unicornio más ridículo, haciendo una mueca de beso a la cámara mientras sostenía a mi gato, el señor Bigotes, como si fuera un bebé. La foto era para mi mejor amiga Sarah, como prueba de que estaba teniendo la noche de viernes más aburrida imaginable en lugar de ir a la reunión de la empresa donde Madison, sin duda, estaría haciendo networking con clientes con su estilo natural que hacía que todos se enamoraran un poco de ella. En lugar de escribir el nombre de Sarah en mis contactos, mis dedos temblorosos habían seleccionado a Madison de mis conversaciones de trabajo recientes, y ahora mi carrera probablemente estaba acabada antes de empezar. Me quedé mirando la pantalla del móvil, deseando que el mensaje terminara solo, mientras el corazón me latía con fuerza como si se me escapara del pecho. 3 meses trabajando como coordinadora de marketing de Madison, y había conseguido mantener mi enamoramiento total por ella de forma profesional y discreta, pero ahora pensaría que estaba completamente trastornado o que le estaba coqueteando de la forma más infantil posible. Los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo aparecieron en la pantalla, desaparecieron y volvieron a aparecer, haciéndome preguntarme si estaba redactando la carta de rechazo más profesional de la historia o simplemente intentando averiguar cómo despedir a alguien por mensaje de texto. Cuando por fin llegó su respuesta, solo contenía 4 palabras que me helaron la sangre. Ven aquí ahora mismo. Sin explicación, sin contexto, sin indicios de si estaba furiosa, divertida o si planeaba que un guardia de seguridad me escoltara fuera del edificio. Solo esas 4 palabras que, de alguna manera, conseguían sonar autoritarias incluso a través de un mensaje de texto, tan propias de Madison que, en otras circunstancias, me habrían parecido atractivas en lugar de aterradoras. Me puse la primera ropa de verdad que encontré, que por desgracia resultaron ser los vaqueros del día anterior y un jersey arrugado que había visto días mejores. Agarré las llaves con manos temblorosas y, de alguna manera, logré conducir hasta el edificio de oficina sin causar ningún accidente, a pesar de que mi mente daba vueltas a todas las posibles posibilidades de que esta conversación saliera mal. El viaje en ascensor hasta el piso 15 me pareció de aproximadamente 17 años, lo que me dio tiempo de sobra para ensayar varias disculpas y explicaciones, ninguna de las cuales sonaba ni remotamente adecuada para la magnitud de mi estupidez. Los pasillos de la oficina estaban tenuemente iluminados y en un silencio inquietante, ya que la mayoría de la gente normal estaba en la reunión de la empresa o en casa disfrutando de su viernes por la noche en lugar de apresurarse a enfrentarse a una humillación profesional. La puerta de la oficina de Madison estaba ligeramente entreabierta, con una luz cálida que se derramaba por el pasillo. Y podía oír el suave clic de su teclado, lo que significaba que volvía a trabajar hasta tarde porque era de las que se tomaban cada proyecto como si fuera lo más importante del mundo. Llamé suavemente y oí su voz llamándome para que entrara. Ese mismo tono seguro que me hacía temblar las rodillas durante nuestras reuniones matutinas. Estaba sentada tras su enorme escritorio de caoba con una blusa de seda color crema que, de alguna manera, conseguía un aspecto profesional y elegante. Su cabello oscuro, recogido en un moño bajo, realzaba la elegante línea de su cuello. Cuando me miró con esos penetrantes ojos verdes, me sentí como un espécimen examinado bajo un microscopio, y no de una forma especialmente favorecedora. El silencio se prolongó entre nosotras como una goma elástica a punto de romperse mientras ella seguía estudiando mi rostro con una expresión que no pude descifrar. Finalmente, señaló la silla frente a su escritorio y, con esa voz cuidadosamente controlada que usaba en las reuniones difíciles con clientes, me dijo que me sentara porque necesitábamos hablar de lo que acababa de suceder. Me senté en el borde de la silla, sintiéndome como un estudiante llamada a la dirección y lanzando la disculpa más incoherente de la historia, explicando que la foto era para mi amiga Sarah, que había pasado una noche tranquila en casa y que comprendería perfectamente si quería transferirme a otro departamento o si esto había hecho que nuestra relación laboral fuera demasiado incómoda para continuar. Madison levantó una mano con la manicura perfecta para detener mi avalancha verbal y dijo algo que me provocó un cortocircuito cerebral. Me dijo que ella tampoco había estado en la reunión de la empresa, que también había estado en casa en pijama, y que mi mensaje accidental le parecía refrescantemente honesto comparado con la imagen profesional que todos mantenían en el trabajo. El alivio que me inundó fue tan intenso que me mareé. Pero antes de que pudiera procesar del todo lo que había dicho, Madison se levantó de la silla y rodeó la mesa para apoyarse en el borde de la mesa, cruzando los brazos de una forma que hizo que su blusa de seda se le tirara ligeramente del pecho.
Estaba tan cerca que podía oler su perfume, algo sutil y caro que me hacía querer acercarme más en lugar de mantener la distancia profesional. Me preguntó si sabía realmente por qué me había invitado a la oficina. Y cuando negué con la cabeza porque claramente ya no tenía ni idea de lo que estaba pasando, me dijo que verme tan natural y despreocupada en esa foto le había hecho darse cuenta de algo importante sobre sí misma y sobre mí que llevaba semanas intentando ignorar. Mi corazón empezó a latir con fuerza, entre latidos y gimnasia, porque había algo en su voz que sonaba casi vulnerable, algo que parecía imposible para alguien tan serena y segura de sí misma como Madison Rhee. Se acercó hasta estar justo frente a mi silla. Tan cerca que tuve que echar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual, y me dijo que le había costado cada vez más concentrarse durante nuestras reuniones porque se distraía constantemente con la forma en que me retorcía el pelo alrededor del dedo cuando pensaba o con cómo se me iluminaba la cara cuando hablaba de una idea de campaña que me entusiasmaba. La parte profesional de mi cerebro me gritaba que esta conversación se estaba desviando hacia territorio peligroso. Pero la mayor parte de mí, que había estado sintiendo algo por Madison desde mi primer día, estaba pendiente de cada palabra suya como si me fuera la vida en ello. Extendió la mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja con dedos sorprendentemente delicados para alguien con tanta autoridad en el mundo empresarial, y me preguntó si me había dado cuenta de cómo siempre encontraba excusas para prolongar nuestras reuniones individuales o de cómo había solicitado específicamente que me asignaran a trabajar en sus cuentas más importantes. Admití con un tono de voz mucho más alegre de lo que pretendía que sí lo había notado, pero que había asumido que era porque me estaba asesorando profesionalmente, no porque estuviera interesada en mí personalmente. Madison sonrió entonces, la primera sonrisa sincera que le había visto en toda la noche, y me dijo que, si bien creía que tenía un talento excepcional en mi trabajo, sus motivaciones para pasar tiempo conmigo se habían vuelto mucho menos profesionales en las últimas semanas. El aire entre nosotras se sentía cargado de electricidad, como el momento antes de una tormenta, cuando se puede sentir la energía crepitar en la atmósfera. Madison me preguntó si me interesaría cenar con ella mañana por la noche. No como jefa y empleada, sino como dos mujeres que aparentemente habían estado bailando, una atracción que se estaba volviendo imposible de ignorar. Logré decir que sí, a pesar de que mi lengua parecía haber olvidado cómo formar palabras coherentes. Y la sonrisa de Madison se ensanchó, transformando todo su rostro de profesionalmente hermoso a absolutamente radiante. Me dijo que me recogería a las 7 y que debería ponerme algo cómodo porque quería llevarme a un lugar donde pudiéramos hablar sin preocuparnos por encontrarnos con colegas o clientes que pudieran complicar una situación ya, de por sí compleja. Al levantarme para irme, Madison me tomó de la mano y me dijo que, si bien mi mensaje accidental me había mortificado, en realidad había sido el empujón que necesitaba para dejar de darle tantas vueltas a una situación que la había mantenido despierta por las noches más tiempo del que quería admitir. Me apretó los dedos suavemente y dijo que a veces los errores más vergonzosos traen las oportunidades más inesperadas. Volví a casa flotando en un día que no tenía nada que ver con la hora tan tardía, sino con la forma en que Madison me había mirado, como si fuera algo precioso y sorprendente que acababa de descubrir. El día siguiente transcurrió con una lentitud agonizante mientras me probaba unos 15 conjuntos diferentes antes de decidirme por un sencillo vestido negro, lo suficientemente informal como para sentirme cómoda, pero que a la vez me hacía sentir segura y atractiva. Madison llegó exactamente a las 7, con vaqueros oscuros y un suéter gris claro que la hacía parecer accesible de una forma que nunca le había visto en el trabajo, con el pelo suelto sobre los hombros en lugar de recogido con su habitual estilo profesional. Había elegido un pequeño restaurante italiano al otro lado de la ciudad, donde la iluminación era cálida e íntima y las mesas estaban lo suficientemente separadas como para conversar en privado. Durante la cena, hablamos de todo menos de trabajo. Y descubrí que Madison tenía un sentido del humor mordaz que me hacía reír hasta que me dolían las mejillas. Que hacía voluntariado en un refugio de animales los fines de semana y que había estado tan nerviosa por esta cita como yo. Me contó que había crecido con dos hermanos mayores exitosos que la habían hecho sentir que tenía que demostrar su valía constantemente, lo que explicaba en parte su férreo impulso profesional. Y compartí historias sobre mi caótica familia, que aún no entendía por qué me había mudado a la ciudad por un trabajo de marketing en lugar de quedarme en casa para ayudar a administrar su pequeña panadería. La conversación fluyó con tanta naturalidad que olvidé la preocupación de estar cenando con mi jefe y me concentré en conocer a Madison como persona, no como la ejecutiva intimidante que veía en las reuniones a diario. Me hizo preguntas profundas sobre mis metas y sueños, escuchó atentamente mis respuestas y compartió sus propias aspiraciones de expandir la agencia y, con el tiempo, fundar su propia empresa. Al terminar la cena,
Madison sugirió que camináramos por el parque cercano, ya que la noche era cálida y no estaba lista para que nuestro tiempo juntas terminara. Paseamos por los senderos arbolados hablando de libros, películas y sueños de viajes mientras las luces de la ciudad centelleaban a nuestro alrededor como estrellas. Y tuve que recordarme constantemente que esa noche mágica estaba sucediendo de verdad y no era solo una fantasía elaborada que había conjurado. En algún momento de nuestro paseo, nuestras manos se rozaron y Madison entrelazó nuestros dedos con naturalidad, enviando pequeñas descargas eléctricas por mi brazo y acelerando mi corazón de una forma maravillosa. Me contó que se había sentido atraída por mí desde el primer día, cuando entré en su oficina con un vestido azul brillante y le presenté con seguridad ideas para mejorar su estrategia en redes sociales, demostrando una creatividad y una perspicacia empresarial que la impresionaron de inmediato. Le confesé que había estado locamente enamorado de ella desde nuestra primera reunión, pero que había asumido que alguien como ella nunca se interesaría en alguien como yo, lo que hizo que Madison se detuviera y se girara hacia mí con una expresión de genuina sorpresa. Me dijo que encontraba increíblemente atractiva mi combinación de competencia profesional y calidez personal, que mi disposición a compartir ideas innovadoras durante las reuniones le había llamado la atención mucho antes de que empezara a notar otras cosas, como la forma en que me mordía el labio inferior al concentrarme o como siempre llevaba café a todos durante las sesiones de lluvia de ideas por la tarde. El momento pareció suspendido en el tiempo mientras estábamos frente a frente bajo la suave luz de una farola, y pude ver un cambio en la expresión de Madison al extender la mano libre para cortarme la mejilla. Me preguntó si podía besarme, y la dulzura de su voz, combinada con el cuidado que ponía en asegurarme de que estuviera cómoda, hizo que mi corazón sintiera que iba a estallar de felicidad. Nuestro primer beso fue suave y tentativo, una pregunta y una respuesta a la vez. Pero cuando respondí acercándome y rodeándola con los brazos, Madison profundizó el beso con una confianza que me hizo temblar las rodillas de la mejor manera posible. Cuando finalmente nos separamos, ambas respirábamos con dificultad, y Madison apoyó su frente en la mía mientras me decía que llevaba semanas deseando hacerlo, pero que le preocupaba cruzar los límites profesionales de una forma que pudiera incomodarme. Le aseguré que había estado esperando que cruzara esos límites, que había estado soñando con cómo sería besarla en cada reunión donde tenía que sentarme frente a ella y fingir que me concentraba en los informes trimestrales en lugar de pensar cómo sería pasarle los dedos por el pelo. Madison se rió de esa confesión y dijo que había tenido pensamientos similares durante esas mismas reuniones, lo que explicaba por qué a veces parecía distraída o tenía que pedirme que repitiera algo que acababa de decir. Pasamos otra hora caminando por el parque y hablando sobre cómo afrontar la transición de una relación profesional a una personal, acordando que tendríamos que ser discretos en el trabajo hasta que averiguáramos hacia dónde nos dirigíamos y si las políticas de la empresa obligarían a alguno de nosotros a cambiar de departamento. Madison me aseguró que nunca permitiría que nuestra relación personal afectara mis perspectivas profesionales, que creía en mis capacidades con total independencia de sus sentimientos hacia mí, y que quería apoyar mi crecimiento profesional independientemente de lo que sucediera entre nosotros sentimentalmente. Cuando Madison me acompañó a la puerta de mi apartamento, el beso de buenas noches duró tanto que mi anciana vecina, la señora Patterson, encendió la luz del porche y miró a través de las cortinas con evidente curiosidad, haciéndonos reír a carcajadas. Madison prometió llamarme al día siguiente y dijo que ya estaba deseando nuestra segunda cita, lo que me hizo sentir como si flotara en el aire mientras subía flotando a mi apartamento. Las siguientes semanas transcurrieron entre sonrisas secretas durante las reuniones, mensajes de texto cuidadosamente profesionales con significados ocultos y citas increíbles en las que Madison seguía sorprendiéndome con su consideración y humor. Me llevaba a galerías de arte y rutas de senderismo, cocinaba la cena en su apartamento mientras me contaba historias sobre sus desastrosos primeros intentos de aprender a usar la cocina, y escuchaba pacientemente mientras divagaba sobre mis ideas para nuevas campañas de marketing que podrían revolucionar la forma en que la agencia abordaba la interacción en redes sociales. Nuestra relación física progresó lenta y dulcemente, con Madison siempre pendiente de mi comodidad mientras pasábamos de tomarnos de la mano a besos suaves y a momentos más íntimos que me hacían sentir querida y deseada como nunca antes. Tenía una forma de hacerme sentir la persona más fascinante del mundo cuando me escuchaba hablar de mi día o de mis sueños para el futuro. Y me encontré abriéndome a ella sobre miedos e inseguridades que nunca había compartido con nadie más. El desafío llegó cuando Jackson Morrison, el cliente más importante de AI, solicitó específicamente que Madison manejara su cuenta personalmente y mencionó durante una reunión que había oído rumores sobre su relación romántica con el subordinado, lo que podría afectar su confianza en su juicio profesional. El rostro de Madison se quedó cuidadosamente inexpresivo. De esa manera, supe que significaba que estaba furiosa pero mantenía el control,
Y le aseguró que su vida personal nunca había interferido ni interferiría en su capacidad para obtener resultados excepcionales para su empresa. Esa noche, Madison estuvo más callada de lo habitual durante nuestra cena. Y cuando finalmente le pregunté qué le preocupaba, me explicó la situación con Jackson Moesen y su preocupación por cómo nuestra relación podría afectar nuestras carreras y la noticia seguía corriendo por la industria. Enfatizó que no se arrepentía de estar conmigo ni por un segundo, pero que le preocupaba ponerme en una posición donde mi reputación profesional pudiera verse dañada por la asociación con rumores sobre relaciones laborales. Tomé sus manos por encima de la mesa del restaurante y le dije que no me importaba lo que Jackson Moesen o cualquier otra persona pensara sobre nuestra relación, que lo que teníamos juntos era demasiado importante como para sacrificarlo por las opiniones de personas que no nos conocían ni entendían lo que significábamos el uno para el otro. A Madison se le llenaron los ojos de lágrimas, que parpadeó rápidamente, y me dijo que nunca había sentido por nadie lo que sentía por mí, que me había convertido en la mejor parte de su día y en la persona con la que más quería compartir sus éxitos y desafíos. Esa noche decidimos dejar de ocultar nuestra relación a nuestros compañeros y amigos más cercanos, reconociendo que, si bien mantendríamos la profesionalidad en el trabajo, no queríamos gastar energía fingiendo que no nos estábamos enamorando. Madison habló con el director de recursos humanos la semana siguiente para asegurarse de que nuestra relación no infringiera ninguna política de la empresa y para analizar posibles opciones si surgían conflictos de intereses en el futuro. La conversación con recursos humanos fue mejor de lo esperado, ya que el director explicó que, si bien las relaciones laborales requerían una gestión cuidadosa, la empresa tenía políticas establecidas para abordar posibles problemas y no nos obligaría a ninguno de los dos a cambiar de departamento siempre que mantuviéramos los límites profesionales adecuados durante el horario laboral. Madison también se enteró de que las preocupaciones de Jackson Moesen se debían más a sus propias inseguridades con respecto a un divorcio reciente que a problemas reales con nuestro desempeño profesional. Y tras un exitoso lanzamiento de campaña que superó todas sus expectativas, retiró sus quejas por completo. 3 meses después de que mi mensaje de texto accidental lo cambiara todo, Madison y yo estábamos trabajando hasta tarde en una campaña particularmente difícil cuando, de repente, levantó la vista de su portátil y me dijo que tenía algo importante que preguntarme. Mi corazón se aceleró porque su tono era serio y no sabía si iba a compartir buenas o malas noticias. Pero cuando metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja envuelta, me di cuenta de que se trataba de una conversación importante completamente diferente. Madison se acercó a donde yo estaba sentada y se arrodilló junto a mi silla, tomándome de las manos mientras me decía que los últimos meses conmigo habían sido los más felices de su vida, que le había traído risa, alegría y perspectiva a su mundo de maneras que no sabía que extrañaba. Dijo que, si bien sabía que era relativamente pronto en nuestra relación, también sabía con absoluta certeza que quería construir un futuro conmigo y que esperaba que yo sintiera lo mismo por ella. La caja contenía un hermoso anillo de promesa de plata con un pequeño diamante que reflejaba las luces de la oficina y brillaba como la luz de una estrella. Madison me explicó que, si bien aún no me proponía matrimonio, quería que supiera que sus intenciones eran serias y a largo plazo. Me preguntó si aceptaría el anillo como símbolo de su compromiso con nuestra relación y su esperanza de que siguiéramos creciendo juntos hacia un futuro compartido. Lloré de alegría al decirle que sí, que la amaba más de lo que jamás hubiera imaginado y que había transformado mi vida de las maneras más maravillosas imaginables. Madison me puso el anillo en el dedo con manos temblorosas y luego me besó con una pasión que me hizo olvidar que seguíamos en la oficina hasta que oímos los pasos del guardia de seguridad nocturno en el pasillo y tuvimos que recomponernos rápidamente. Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos esa noche, Madison me recordó que nada de esto habría sucedido si no le hubiera enviado accidentalmente esa ridícula foto mía en pijama de unicornio. Y ambas empezamos a reírnos de lo absurdo de cómo había comenzado nuestra historia de amor. Me dijo que planeaba guardar esa foto para siempre como recordatorio de que a veces los errores más vergonzosos pueden llevar a los descubrimientos más hermosos, y que agradecía cada día las fuerzas cósmicas que habían hecho que mis dedos eligieran su nombre en lugar del deseo a ese viernes por la noche. El viernes, al salir del edificio de oficinas de la mano, con el anillo de promesa de Madison brillando en mi dedo y su brazo alrededor de mi cintura, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado mi vida en tan solo unos meses. El mensaje accidental que me hizo querer desaparecer en el suelo había sido en realidad el comienzo de la mayor aventura de mi vida, llevándome a descubrir que la jefa intimidante que había admirado desde lejos era en realidad la mujer divertida, cariñosa y brillante de la que estaba destinada a enamorarme. Madison me apretó la mano al llegar a su coche y me dijo que tenía reserva para cenar en nuestro restaurante favorito para celebrar este nuevo capítulo en nuestra relación. Pero primero,
Quería volver a su apartamento para enseñarme la foto que se había tomado ese mismo viernes por la noche en respuesta a mi foto del pijama de unicornio. Cuando le pregunté qué llevaba puesto con su ridículo atuendo, Madison sonrió y me dijo que tendría que esperar, pero me prometió que era igual de vergonzoso y que claramente estábamos destinados a estar juntos porque, al parecer, ambos teníamos pijamas absurdos. Mientras conducíamos entre las luces de la ciudad hacia lo que fuera que viniera después en nuestra historia, no pude evitar sonreír al pensar que algún día les contaríamos a nuestros hijos o nietos cómo sus padres se enamoraron por un mensaje de texto sin querer y dos pijamas ridículos. Demostrando que a veces las historias de amor más hermosas comienzan con los momentos más inesperados de vulnerabilidad y honestidad.